Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. La medicina moderna avanza a una velocidad inédita. Nuevas tecnologías, terapias cada vez más complejas y una capacidad creciente para extender la vida. Pese a ese avance, también empuja preguntas incómodas y también urgentes. ¿Cómo se toman decisiones cuando los recursos son limitados? ¿Quién define los límites del tratamiento? ¿Qué significa hoy día morir con dignidad? ¿Y cómo se construye confianza social en sistemas de salud que muchas veces no solo se visibilizan en momentos de crisis? En el marco del Congreso Futuro, estas preguntas dejan de ser abstractas y se vuelven profundamente políticas, éticas y también humanas. Para conversar sobre estos dilemas estamos junto a Armando Cacciatori, médico especialista en medicina intensiva y actual director del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos de Uruguay, con formación en coordinación de trasplante y una trayectoria académica y docente centrada en la bioética en cuidado intensivo. Combina, Armando, la experiencia clínica con la gestión sanitaria y la reflexión ética en un momento clave para pensar el futuro de la donación de órganos y también las decisiones críticas que atraviesan a los sistemas de salud. Muchísimas gracias, Armando, por estar hoy día con nosotros en Pauta Propia. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un gusto, como siempre, y siempre comento que este tipo de actividad es muy bueno para poder difundir lo que se hace, para poder democratizar el conocimiento y poder avanzar en estas cosas que son tan importantes para la salud de nuestra sociedad. Y que la gente entienda lo que está en juego detrás de todo esto es súper importante cuando además tenemos discusiones políticas, ¿verdad?, que tratan además muchos de estos temas. Los vamos a comentar de todas maneras, pero déjame partir preguntándote, Armando, desde la medicina intensiva, que es lo tuyo, ¿cómo se vive la toma de decisiones cuando la tecnología finalmente nos está permitiendo prolongar cada vez más la vida, pero los dilemas éticos, me imagino, se vuelven también más complejos y no se guardan en el cajón? Bueno, sí, es uno de los grandes desafíos que tenemos que adoptar los médicos intensivistas. Como ustedes saben, los médicos hemos sido preparados para salvar vidas. Y hasta el momento, les diría que hasta hace poco ese era el paradigma. Es decir, nosotros salvamos vidas, prolongamos vidas, pero ya desde hace un tiempo ese paradigma debe modificarse porque tenemos que pensar también en que existen otros factores. Hay otros factores como lo mencionábamos, la toma de decisiones en la cual existe un involucramiento y existe lo que se denomina el encare transdisciplinario en este tipo de actividad. Y llamo así encare transdisciplinario porque es un término que un coterráneo de ustedes, el licenciado Gonzalo Mazábal, siempre lo ha manifestado. Y aquí es donde nosotros tenemos que generar vínculos del equipo asistencial con las familias. Equipo asistencial que no solamente es el médico, está integrado también por las licenciadas, licenciados, auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio y todos ellos reunidos para poder tomar decisiones en cómo seguir en una asistencia de una persona ingresada, por ejemplo, en una UCI. Pero acá, Connie, Mónica, se le da participación también a las familias. Es algo muy importante porque hay momentos en que se toman decisiones, la familia debe estar involucrada, pero lo que no podemos permitir es darle ese peso, esa responsabilidad a la familia. Por eso es muy importante el intercambio y para ello debe fomentarse en una relación de confianza basada en el respeto mutuo. Es muy importante que el médico intensivista tome el contacto con la persona ingresada a una unidad de cuidado intensivo y que sea capaz de comunicar de una manera inteligible, empática, honesta a la familia y, por supuesto, dando este paso, se facilitan después los otros procesos, como es, por ejemplo, la toma de decisiones, como es la planificación de la atención sanitaria, que implica que haya situaciones en las cuales uno no deba caer en lo que es la obstinación terapéutica para justamente... ¿Qué sería la obstinación terapéutica? Es seguir trabajando y haciendo tratamientos que son futiles,
que no van a permitir que la persona pueda recuperarse y tener su salida de la unidad de cuidados intensivos. Y justamente hay una frase de Brian Brown que siempre señala que en muchos casos estamos más que estamos prolongando una muerte y en realidad eso éticamente no corresponde, no es correcto. Es más, el sociólogo Robert Sussman mencionaba que los staff de la medicina intensiva están integrados por pacientes y por supuesto y por también integrantes de el staff médico que están aterrorizados, donde muchas veces se está trabajando en personas que ya se conoce que el destino final va a ser el fallecimiento. Entonces, Sussman termina diciendo que ese es el laboratorio, la UCI, para poder conocer un poco lo que es la ética médica. Por tanto, es algo muy importante el poder generar esto, confianza, respeto mutuo y planificar equipo asistencial y familias en la toma de decisiones. Estamos conversando con Armando Cacciatori, médico especialista en medicina intensiva y también en bioética. Déjame preguntarte, Armando, ¿qué lecciones de la experiencia uruguaya respecto de la eutanasia? Uruguay aprobó en octubre de 2025 la ley de muerte digna, ¿verdad? Y fue el primer país de América Latina en legalizar esa opción a través de una ley. ¿Qué podría rescatarse respecto del debate que estamos teniendo en Chile, sin necesariamente tener que conocer los pormenores ni las comparaciones de una legislación con otra? Aquí la ley está avanzando hacia la idea de legislar, pero con debates éticos y políticos, además, que la han ido trabando en el camino. ¿Qué lecciones de la experiencia de ustedes vale la pena rescatar para tener una mejor discusión en Chile? Mira, esto es una situación que requiere todo un proceso de educación y de cultura de la sociedad. Debe ir acompañándose y es un tema escabroso que debe ir lentamente. Tenemos que preparar a nuestra sociedad para que logre comprender el alcance de esta legislación. Pero es más, te comento, Connie, que fue aprobada así el 16 de octubre del año pasado por el Parlamento, pero ahora hay un periodo a partir de ese momento de los 180 días para que se pueda reglamentar. De todas maneras, hay que ir bajando eso a tierra y hay que realizar una educación muy importante con nuestra sociedad, porque, por supuesto, implica dilemas éticos, toma de decisiones y, por supuesto, es algo que integra lo que se denomina muerte digna, pero es algo que se debe ir con mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Porque esto puede a veces tener un efecto rebote en nuestra sociedad y de repente dando un paso algo rápido puede no caer bien y puede generar desconfianza. Y a esto ¿A eso te refieres tú con el rebote? La generación de desconfianza. Efectivamente, efectivamente. ¿Y sabes qué, Connie? Nosotros debemos generar la confianza en nuestro sistema de salud. Eso es fundamental, es algo que vamos a compartirlo ahora en el próximo Congreso Futuro, y es fundamental que las personas lo puedan entender. Fíjense, Connie, que esto ya viene desde se viene trabajando ya desde hace varios años. En el año 2022 había sido ya también trabajado, había quedado en la Comisión de Salud de Diputados y recién ahora es que se retomó en el año anterior y es que se aprueba la misma. Pero es algo que todavía, si bien ya está aprobado, pero debe seguir trabajándose para poder alcanzarlo, llevarlo a la sociedad, educar a la gente y de esta manera que la gente tenga la confianza de que se trabaja bien y que se protege los intereses de las personas. Súper clave, absolutamente clave, ¿verdad? Instalar bien la confianza en el sistema de salud para poder dar ese tremendo paso o sea, ¿qué cosa puede implicar más confianza que la vida finalmente, ¿verdad? Armando,
tu experiencia también está en el tema de los trasplantes y de las donaciones de órganos, que siempre se presentan como desafíos técnicos, pero tienen también factores culturales y emocionales tremendamente arraigados, porque claro, no estamos hablando solamente de la noción de órganos en vida, también se plantea el dilema de la donación ante la muerte inesperada, eventualmente, ¿verdad?, de algún ser querido. ¿Cuánto pesan esos factores emocionales y culturales y de confianza de vuelta? Aquí de nuevo se instala el tema de la confianza en un sistema de donación y trasplantes que sea realmente exitoso y satisfaga las necesidades del sistema, porque esas las hay. Bien, muchas gracias por la pregunta, Connie. Y es tal cual como tú manifiestas. En lo que respecta a la donación y trasplante, es algo que intervienen varias variables y yo siempre me atrevo a mencionar que existe una variable que es la clínica, una variable bioética y una variable normativa. Estamos trabajando en el interjuego de estos tres factores. Y por supuesto, es muy importante generar ese vínculo de confianza con la familia que tiene a un familiar directo que ingresa a una unidad de cuidado intensivo por un cuadro clínico extremadamente grave, que muchas veces son cuadros inesperados, como tú bien mencionaste, y que implica que los médicos estemos preparados a comunicar y comunicar malas noticias, entendiendo por malas noticias aquellas que afectan de forma inesperada a lo que es el paciente y su propia familia. Entonces debemos partir de la base de que debemos saber comunicar, como les decía hoy, y por otro lado también hacerle entender a la familia que se está trabajando y haciendo todo lo posible por salvarle la vida a su familiar, que se da todo, se entrega todo, que hay veces en que, bueno, la propia vida pone límites y lo que decíamos hoy, muchas veces, digamos, por más que sigamos realizando tratamiento, el resultado no va a ser el esperado. Entonces, es allí donde en determinadas situaciones puede plantearse la donación de órganos y ocurre en aquellos individuos ingresados en una unidad de cuidado intensivo que fallecen en condición de muerte por criterio neurológico. Ajá. Se hace justamente ese diagnóstico y es la forma que tenemos para poder procurar órganos perfusibles para trasplante. Pero para que ocurra todo eso, tenemos que tener un buen vínculo con la familia, contenerla, Claro. explicarle bien los detalles, tratando de que sea un único médico el líder de la comunicación. Y nuevamente, acá hago referencia a una frase de una colega de la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la doctora María Cristina Orlandi, que dice: nosotros en UCI, curar a veces, aliviar frecuentemente, pero empatizar y acompañar y confortar siempre. Entonces, nosotros, si logramos tener un buen vínculo con la familia, muy probablemente esa familia sea proclive justamente al acto de donar, que sigo insistiendo que es un acto altruista, solidario, Claro, y claro que que sí. es un bien propio de nuestra sociedad. Armando Cacciatori, médico especialista en medicina intensiva, director actual del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos del Uruguay. Temazos, ¿ah? Tremendos, tremendos temas. Me quedo con eso que dijiste de instalar con fuerza la confianza en los sistemas de salud para cualquiera de estas cosas que están permanentemente en el debate público. Yo quiero recordar que Armando es parte del Congreso Futuro 2026, que se va a estar haciendo entre el 12 y el 17 de enero en el Centro Cultural Seina, así que imperdible la que será tu ponencia en este congreso, pensando justamente en humanizar, en Es verdad. definitiva, ¿verdad? Es una parte importante del gran tema del Congreso Futuro en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Armando. Un abrazo muy grande. Recuerden que pueden conseguir entradas para el Congreso del Futuro en congresofuturo.cl y hay un streaming también en YouTube, Congreso Futuro, que va a estar disponible. Un abrazo muy grande. Bienvenido a este congreso y gracias por estar con nosotros en Pauta Propia. No, por favor, el agradecido soy yo. Y te mando un fortísimo abrazo desde Montevideo y siempre recordar, Mónica, permíteme decir esta frase: bioética con humanismo y humanización. Oh, Van ya, unidas. se guarda, se guarda. Muchas gracias, Armando. Chao, Por chao. favor.